Amén. La intención de Mateo es lo que estamos buscando en el versículo 23 al 25. Si llegamos a la intención del autor bíblico, llegaremos a lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Y este es el punto que definitivamente se resalta por medio del autor Mateo. Debemos de ver algo en estos textos, versículo 23 al 25. Y lo que debemos de ver es la divina y autoritaria enseñanza, la divina y autoritaria predicación y la divina y autoritaria sanidad o sanidades de Jesús, cual Él hizo en la tierra. Los ojos de cada lector deben de estar puestos en la persona de Jesús a ver su obra, con la meta que sus seguidores sigan confiando en Jesús, en su sufrimiento, en su dolor, mientras esperan al Mesías y su regreso, mientras sirven al Maestro, y los que no han postrado su rodilla al soberano Señor Jesucristo, con la meta de nuevo, por medio de la misericordiosa obra del Espíritu Santo, llamar arrepentimiento al que sigue en rebelión, y que postre su rodilla, su vida, a los pies del Señor que ha resucitado. Eso va a ser la meta de Mateo, y ojalá con nuestro tiempo juntos lo veamos juntos, estas metas. El texto de hoy, versículo 23 al 25, como usted ya pudo ver, es un breve sinopsis. Mateo nos está dando un resumen de lo que él va a elaborar en el capítulo 5 hasta el capítulo 9. Quiero que vea esto conmigo, porque así vamos a ver lo que Mateo quiere que veamos. Observe conmigo el versículo 23. Recorrió Jesús todo Galilea. Y ponga atención a lo que él enseña, enseñando Jesús en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7 vamos a ver su predicación y su enseñanza. Luego en el capítulo 8 hasta el capítulo 9 se va a dedicar Mateo a darnos testimonio histórico de exactamente lo que nos dijo en su sumario, de él sanar todo tipo de dolencia, de él liberar al endemoniado. Lo vemos en el capítulo 8. Va a sanar a varias gente y a paralíticos y a endemoniados. Y luego, cuando él va a finalizar esta sección, mire cómo la finaliza en el capítulo 9, versículo 35. Versículo 35 del capítulo 9, ponga ojos en el texto y vea esto conmigo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si regresamos a nuestro texto, vamos a ver que esto es un paralelo a lo que acabamos de leer. Versículo 23, eso es lo que nos está diciendo Mateo. Jesús está yendo, enseñando, predicando y sanando todo tipo de dolencia y enfermedad.
within the people. Esto sirve como un resumen, This serves the summary, un sinopsis. a synopsis. Y si podemos decir cuál es el punto de este resumen, And if we could say what the point is of this summary, Él quiere que anticipemos con gran emoción lo que vamos a leer. is that he wants us to anticipate with excitement what we're going to read. El testimonio histórico The historical testimony de la palabra inerrante e infalible, cual da testimonio de la persona de Jesús de Nazaret, of the inerrant and infallible word that will give us knowledge of who Jesus is, de lo que Él enseñó, of what he taught, de la autoridad en cual Él enseñó, que acuerdo a Mateo no había comparación en la autoridad de su predicación. of the authority he had while he was preaching, which there was no other type over all of history. Después del Sermón del Monte, After the Sermon on the Mount, se dice específicamente, nadie jamás habló como este hombre con esta autoridad. it says that no other man spoke with that such authority. Y luego Mateo sigue para demostrarnos las sanidades con el poder divino del reino de los cielos en la tierra, encontrados en la persona de Jesús. And then Matthew then gives us examples of the miraculous signs and healings that are done through Jesus Christ. Y al final del capítulo 9, And then at the end of chapter de nuevo va a decir Mateo, nadie jamás ha visto en todo Israel los señales y los milagros que ha hecho Jesús. and then Matthew once again at the end of chapter 9 says that no one has ever seen the teaching that was done, or the miracles that was done on the earth that was only done through Jesus Christ. Si fuera una luz de faro que estuviera en el texto, If it was like a lamp that was lit, estuviera puesto la persona de Jesús should be a spotlight placed on Jesus y el poder que tenía en sus enseñanzas y su predicación, and the power that he had in his teachings and in his preaching, y el poder que Dios Padre le dio para demostrar su autoridad por medio de milagros y sanidades en la tierra. and the power that God the Father had to show miracles done on the earth. Y Mateo 4, versículo 23 al 25 es un resumen de todo esto. And Matthew chapter 4 verses 23 and 25 is the summary of that. En el versículo 23 al 25 hay tres metas o tres puntos que vamos a enfocarnos hoy. From verses 23 to 25, there are three goals that we're going to see today. La primera The first is es la autoritaria divina enseñanza y predicación y sanidades de Jesús, that Jesus' authoritative and divine teaching and healing cual vemos en el versículo 23. that we see in verse 23. Nuestra segunda meta, Our second goal, la meta y objetivo de estas enseñanzas, predicaciones y sanidades autoritarias y divinas de Jesús. is the goal of seeing how Jesus was teaching and preaching and healing in his ministry. ¿Qué es lo que tenemos que entender al ver Jesús hacer esto? What is it that we have to understand while seeing Jesus doing this? Y finalmente en el versículo 23 hasta el 25, en particular el versículo 24 y 25, And ending on our third goal is from verses 23 to 25, specifically verses 24 to 25. Mateo quiere que veamos el alcance o la extensión del ministerio de Jesús en su día. Matthew wants us to see the extension of where Jesus went to in his ministry in that time. A quien él alcanzó en su día con su enseñanza, predicación y su ministerio de sanación. Who he was able to reach out to in that teaching, preaching ministry. Así que lo invito al versículo 23 y que nos enfoquemos en nuestra primera meta en este día. And so I invite you to verse 23 once again, and we begin with our first goal to highlight. Donde vemos, y recorrió, versículo 23, Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Los versículos 23 al 25, Mateo destaca el ministerio de Jesús como caracterizado por tres cosas específicas: la predicación, su enseñanza y su ministerio de sanidad. In verses 20 to 25, Matthew highlights how Jesus' ministry is characterized by three ways: by preaching, teaching, and healing in his ministry. Mateo quiere que veamos que Jesús era un maestro Matthew wants us to see that Jesus was teaching. y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues. Enseñando es la palabra didasco, Teaching is the word didasco, que significa un énfasis en la explicación de las verdades de Dios. which means an emphasis in explaining the truths of
enseñanza. Jesús era alguien que elaboraba sobre las verdades de Dios. teaching that Jesus elaborated on the truths of God. Enseñanza se refiere a Jesús siendo alguien que aclaraba las preguntas y las dudas de sus oyentes. Teaching is what Jesus did when he clarified the questions that those that were hearing had. Eso es lo que significa enseñanza o que era maestro, que estaba ejerciendo didasco. This is what it means that he was teaching, that he was having a place of leadership. Vemos un poco de esto en el Sermón del Monte. Jesús va a elaborar, explicar lo que es pertenecer en el reino. We see this here with Jesus in the Sermon on the Mount when he explains what shall be in the kingdom. Pero veremos esto mucho en el capítulo 13, no tiene que voltear ahí, But we see this a lot, especially in chapter 13. You don't have to turn. donde Él va a empezar a enseñar el reino por medio de parábolas, That Jesus is teaching of the kingdom using parables, usando historias para hablar de las verdades celestiales. using stories to speak of the celestial truth. Y luego los discípulos vienen al Señor y le dicen, Maestro, no entiendo la parábola. And then the disciples come to him and say, Master, I don't know the Y parable. Jesús va a ejercer didasco, And so Jesus will use didascalía. es maestro. He is the teacher. Le va a explicar en Mateo 13 lo que significa sus parábolas. He will explain in Matthew chapter 13 what the parables mean. Mateo quiere que veamos que es maestro el Señor Jesús. Matthew wants us to see that Jesus is the teacher. También note que dice el texto en el versículo 23 que Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas de los judíos, las asambleas de los judíos, Notice here in verse 23 that Jesus not only taught in the synagogue, dice que iba predicando el evangelio del reino. ¿Sí ve eso en el versículo 23? it says there in verse 23 that he was preaching the gospel of the kingdom. Predicando, Preaching, kiruso. kiruso. La palabra se usaba para describir un heraldo de un soberano. The word that was used to describe a herald of a king. En el mundo antiguo se usaba esta palabra en referencia a un rey o un soberano que enviaba su mensajero. In the old world, this was used as reference for a message that was sent by a king. Y llegaba el heraldo a la ciudad publicando la información exacta del rey, An herald would come and give the exact message of the king, del soberano. the sovereign, Anunciaba audazmente el mensaje de su rey en la plaza pública. and announcing the king's message at the public square. Tal vez si hay una distinción, aunque predicación y enseñanza son hermanos casi gemelos, There is that distinction between teaching and preaching, although they're like twin brothers. cada pastor tiene que ser predicador y maestro. Has to be a teacher and a preacher. Y cada maestro tiene que ejercer el ministerio de predicar. And each teacher needs to have the ministry of preaching. Pero si hubiera una distinción, siguiera la siguiente. But if you see the distinction, it's like this. La predicación, queruso, Preaching, the use of it, tiene un énfasis en la proclamación de las verdades de Dios. has an emphasis to proclaim the truth of God. Es la declaración pública y afirmación con denuedo de lo que Dios ha dicho en su palabra. It's the public declaration of saying the truth of God from His Word. Y la distinción viene en que el heraldo llama al oyente a responder con fe y obediencia a lo que acaba de escuchar acerca de la palabra de Dios. The distinction between the herald and what is heard of those who are hearing is a proper response in faith to what they heard. Jesús era un predicador en la tierra. Jesus was a preacher. La predicación The preacher exige un veredicto. has a verdict. ¿Se obedece o no se obedece? It is obeyed or it is not obeyed. La predicación llama a respuesta. Preaching is a call to respond. ¿Obedeces o no obedeces? You either obey or you do not. ¿Crees o no crees? You believe or you don't. ¿Confías o no confías? You either trust or you don't. ¿Sigues en rebelión o sometes tu vida a Cristo? Continue in rebellion or do you submit to Christ? Si quiere ver un gran ejemplo de esto en la boca de nuestro Señor Jesucristo, If you want to see a great example of this from the mouth of our Lord Jesus, mire el versículo 17. Mateo nos dice que Jesucristo iba queruso predicando. look at verse 17. Matthew gives a good example of this, where Jesus is going caruso. He is preaching. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ponga atención a esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Chapter 4, verse 17. Here we see, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Les explicó sobre el reino, He explained about the kingdom. les habló acerca de quién es Él, He spoke of who he is.
Juan el Bautista les enseñó en el capítulo 3 quién era el Mesías. John the Baptist taught them in chapter 3 who the Messiah was. En el capítulo 3 Juan le explicó y le predicó acerca del juicio y el gobierno de Dios que viene a la tierra. And in chapter 3, John explains about the wrath that is to come, the judgment that is to come on the earth. Juan, hablando del gran día, lo llamó el día de la ira de Dios en el capítulo 3. John, speaking of the day in which the wrath of God will come in chapter 3, Habló acerca del día en cual el Mesías tendrá su herramienta al lado para discernir y juzgar quién es de él y quién no es de él. he spoke of the day in which the Messiah will come and separate those who are of him and who are not of him. Juan nos enseñó también acerca de lo que iba a suceder con los enemigos de Dios cuando se manifieste el gobierno visible de Dios en la tierra. John also taught us what will happen when the Lord begins to manifest himself on the earth and separate his enemies. Dijo que Jesús, el Mesías, Jesus, the Messiah, iba a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. was going to baptize them in spirit and fire. El Espíritu Santo es bueno, los iba a hacer de nuevo. The Holy Spirit is good, Fuego no bueno. not good fire. Fuego, acuerdo a Juan el Bautista, dijo que era un fuego cual jamás se puede apagar. Fire, according to John the Baptist, it was a fire that could never end. De acuerdo al contexto, es el fuego de la ira y el juicio de Dios. And according to the context, it's the fire of the wrath of God. Pero en el versículo 17, Jesús es predicador. And in verse 17, Jesus is preaching. Arrepentíos, dice el versículo 17, ejerciendo este ministerio de predicación. In verse 17 says, repent. He says, for this ministry of preaching, Arrepentíos, repent. como un escritor lo explicó, Like a writer described, el alejamiento y abandono radical de cualquier cosa que obstaculice la devoción de todo corazón a Dios y el correspondiente volverse a Dios en amor y obediencia. the phrase of abandonment of things to follow and obey Jesus Christ. Los llamó a responder al mensaje. He called them to respond to the message. Jesús era predicador. Jesus was preaching. Versículo 23, iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, y note el texto, el evangelio del reino. In verse 23, see, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom. Aquí vemos el contenido de la predicación de Jesús, Here we see the context of what Jesus is preaching, el evangelio del reino, the gospel of the kingdom, el evangelion, the evangelion, que significa las buenas noticias del reino, which means the good news of the kingdom, las buenas nuevas del reino. the good news of the kingdom. Y de acuerdo al contexto, las buenas nuevas del reino, en un contexto donde viene el gobierno de Dios a la tierra. And according to the context of the gospel, is the good news that the kingdom of God is coming to. ¿Cuáles son ese evangelion, las buenas nuevas del reino? What is that evangelion? The good news of the kingdom. El evangelion, las buenas nuevas, The evangelion, the good news. es un sinónimo en el Nuevo Testamento para las buenas nuevas de Cristo. It's a synonym in the New Testament of the good news of Christ. Es lo que Pablo le dijo a los romanos cuando dijo que venía con las buenas nuevas de Dios Padre, It's what Paul told the Romans that he was coming with good news of the Father. que viene el juicio de Dios, That the judgment of God, que la hacha, como dijo Mateo 3, del juicio de Dios está puesta a la raíz del árbol en contra de los enemigos de Dios, like at Matthew 3, it says that the axe of the roots of wrath of God is coming. en contra de todos que han declarado autonomía en contra de Dios y su gobierno, Against all who have rebelled against him and against his government. en contra de todos los descendientes de Adán. Against all the descendants of Adam. Pero las buenas nuevas But the good news es que Dios Padre ha enviado a su amado Hijo, el Mesías. is that God the Father has sent his beloved Son, the Messiah. Las buenas nuevas es que el rey que Él ha escogido para gobernar y ejecutar juicios sobre sus enemigos, The good news is that the king that he has chosen to punish his enemies antes del gran día de retribución y venganza, for the great day of retribution and vengeance. lo ha enviado a perdonar pecados. He has sent him to forgive sin. Mateo 1:21, Matthew 1:21. el anuncio del ángel a José diciéndolo que se casara con la Virgen, The announcement of the angel to Joseph saying he should marry the virgin. recordándole que esto era la profecía de Isaías. Reminding him that this is the prophecy of Isaiah. Lo llamarás Jesús, You shall call his name Jesus. porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. For he will save his people from their sins.
Estas las buenas nuevas del reino. This is the good news of the kingdom. El juicio viene, Judgment. pero Dios en su amado Hijo Jesús va a retribuir su justicia y su amor But God and His beloved Son Jesus will make restitution happen. para que el pecador pueda ser perdonado, That way the sinner can be forgiven, reconciliado, reconciled, justificado right, just y sin culpa ante el Dios Santísimo que hemos ofendido. and without guilt to a holy God that we have sinned against. Jesús era un predicador, Jesus was a preacher. llamó a su audiencia a responder a él. He called His audience to respond. Iba a sinagoga, iba a ciudad, y si usted dice para qué iba, He went to a synagogue, he went to cities, and you're asking, well, why did He go? para proclamar el juicio venidero To proclaim the judgment y proclamar las buenas nuevas del reino, and to proclaim the good news of que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. that He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ese es el contenido y el evangelio que tenía nuestro Señor Jesucristo. That is the concept in the gospel that our Lord Jesus Christ, El evangelio cual tenía Juan el Bautista en sus labios predicando en el desierto. the gospel that John the Baptist had preaching in the desert. Y le aseguro que es el contenido de la iglesia que le pertenece a Cristo en esta tierra. But I assure you that it is the context of what the church, El mensaje no ha cambiado. the message has not changed. Jesucristo todavía llama al pecador a responder a Él. Jesus Christ still calls the sinner to respond to Him. Mateo resalta que era un maestro Matthew highlights that He was a teacher y un predicador. and a preacher. Y Mateo quiere que veamos algo muy importante acerca de la enseñanza y predicación de nuestro Señor Jesucristo. And Matthew wants us to see something very important in the teaching and the preaching of our Lord Jesus Christ. Como ya hemos visto del capítulo 5 al 7, vamos a ver las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte. And we will see from chapters 5 to 7 the Sermon on the Mount. Y mire el capítulo 7 cuando termina su sermón. And look at chapter 7 when He finishes the sermon. Mire y ponga ojos en el texto, en el versículo 28, cuando habla a responder a su sermón por medio de la parábola del el que construye sabiamente y el que es insensato y construye sobre la arena. And if you look here when it says in Matthew chapter 7 verses 27 to 28 where He speaks of the one who constructed their house on the sand and one who's the cornerstone. Mire cómo responden a su enseñanza en el capítulo 7, 28 y al 29. Look how they respond to Him in Matthew chapter 7 verses 28 to 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, When Jesus had finished saying these things, la gente se asombraba, se admiraba de su doctrina, su enseñanza, the crowds were astonished at His teaching. porque les enseñaba, didasco, He was teaching them as one who had authority, como el que tiene autoridad y no como los escribas, y estos son los escribas de la ley. and not as the scribes, for the scribes are the ones of the law. Un parafraseo de esto: Paraphrase this. nadie enseñó jamás como Jesús. No one ever taught like Jesus. El verbo hecho carne, dijo el evangelista Juan en Juan 1. The word made flesh, said in John chapter 1. Viendo a Jesús es viendo a Dios Padre, Seeing Jesus is seeing God the Father. la segunda persona de la Trinidad en carne y hueso, escuchando su voz sin ser consumidos. The second person of the Trinity without being consumed. Es más, And much more. Juan 7:46, no voltee ahí, pero escuche, John 7:46. You don't have to turn that. cuando los líderes religiosos envían a que Jesús fuera arrestado, mandan oficiales. When the religious leaders want Jesus arrested, they send officers. Los oficiales van a Jesús y escuchan sus enseñanzas. The officers go and listen to the teachings that Jesus has given. Y no pueden arrestarlo y regresan a los líderes religiosos. And they cannot arrest him, so they go back to the religious leaders. Los líderes religiosos le dicen, ¿dónde está Jesús? The religious leaders ask, where's Jesus? Le respondieron, jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre. The officers answered, no one ever spoke like this man. Su palabra es distinta. His word is distinct. Cuando él habló, cada palabra, cada verbo vino de la boca de Dios. He spoke every word, and every word came from the mouth of God. Por todos los profetas del Antiguo Testamento, este resalta como el profeta con todas mayúsculas. With all the prophets of the Old Testament, this prophet came with capital. Todo lo que dijo y todo lo que hizo. All that he spoke and all that he did. Jesús es el mayor predicador y maestro que jamás haya tocado esta tierra. Jesus is the highest teacher and preacher that has ever touched this earth. Y cada predicador
que proclama servirlo, who proclaims serve, buscará imitar su enseñanza shall seek to continue to y no inventar nuevas estrategias. and not attempt new strategies. Jesús era también, dice Mateo, Jesus was also a Matthew said. dice el versículo 23, era maestro, era predicador y era un sanador. In 23 to see, it was teaching, he was preaching, and he was also a healer. Regresemos al versículo 23 del capítulo 4. Let us turn back to verse 23 in chapter 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Jesús iba sanando, dice el texto. Jesus was healing, says the text. Terapeu He was therapeo. es donde nosotros hemos llegado a la palabra terapia. It is where we get the word therapy. Pero en el primer siglo esta palabra se usaba para hablar de curación y sanidad. But this word was used in the first century as one of healing. Se refería a servir en aliviar enfermedad, It means to help to alleviate, en curar, to cure, sanar y restaurar salud a su totalidad, to restore to health in its totality. por lo menos en la situación de Jesús. In the situation of Jesus, Porque vemos que aquí Jesús está sanando y lo está haciendo milagrosamente. we see here that Jesus is healing, but he's doing so miraculously. No lo está sanando como los médicos de su día. He's not doing it like the doctors of his day. No lo está sanando como los rabís de su día, que también a veces profesaban tener dones de sanidad. He's not doing so like the rabbis in that time who they proclaimed to have healing. No quedaban más o menos sanos. They were not so a bit, No quedaban más o menos con vista. they were kind of being able to see. No quedaban más o menos caminando. They weren't kind of walking. No estaba el muerto más o menos muerto y vivo. The dead was not kind of dead or alive. No. Esto es algo sobrenatural a la humanidad como nosotros lo hemos visto. This is supernatural to what we have seen. Es sanidad y restauración de salud total en su día. It's healing and restoration completely in his time. Versículo 23 y el 24, In verses 23 and 24, Mateo hace un gran punto y no lo podemos perder de vista Matthew makes a great point and we cannot miss it. para decir que este ministerio de Jesús es único y distinto en su día. To say that this ministry of Jesus is unique and it's important. Resaltan como ninguna otra situación en toda la historia. It's highlighted above all any situation throughout history. Escuche el texto en el versículo 23 y veamos la repetición en el versículo 24. Listen here in verse 23 and in verse 24. Jesús estaba sanando, y mire esta palabra intencional, toda enfermedad. And Jesus was healing, listen to this, all kinds of sickness. Y escuche la repetición que Mateo lo está haciendo intencionalmente. And listen to the repetition that Matthew is doing. It's his intention. Y toda dolencia en el pueblo. And all disease. Ahí va dos veces. Mira el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, eso es norte de Galilea. And then the same went throughout all Syria, the north of Galilee. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Ahí va la tercera vez. And they brought to him all sick people who were afflicted. Y luego los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. La idea es a todos. And sick people who were afflicted in various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them. La lista del versículo 23 al 24 está destinada a cubrir absolutamente todo tipo de enfermedad y todo tipo de sufrimiento. The list from verses 23 to 24 meant to cover absolutely all kinds of diseases and any kind of suffering. Los paralíticos, o su versión puede decir los que tienen palsy, The paralytics, or some will say, persons will say palsy. los que tienen parálisis, es lo que significa la palabra. Those who have paralysis, Los que no pueden caminar o mover su cuerpo físicamente debido a enfermedad o un accidente. who are unable to walk or to move, maybe because of an accident. Están moviéndose después de un encuentro con el Señor Jesús. They are moving after an encounter with Jesus. Y luego dice el texto en el versículo 23 y 24, los de enfermedades y dolencias. And then in verses 23 to 24 it says also those who are able to see or Dos palabras para decir todo tipo de enfermedad y dolencia y sufrimiento. to say all kinds of diseases. Dolencia, los que sufrían de debilidades físicas y mentales. Pain, those who were unable, they suffered from weakness.
los que tenían impotencias o sin fuerza y poder para llevar a cabo deberes físicos, those who had physical illness and were not able to do normal things, los discapacitados, those who were disabilitated, los que no pueden ver, those who cannot see, los que no pueden oír, los que tenían fiebres débiles en la cama, como la suegra del apóstol Pedro, those who were because of the mother-in-law of the apostle, los que tenían cánceres de diversidad, those with the various types of los que tenían lepra, con que no se podían enjuntar en medio de del pueblo por ser contagioso. those who were lepers who could not be with the people because it was contagious. Todo tipo es la idea. Los de flujo sanguíneo, And those that were not being able to blood flow. Todo tipo de dolores y debilidad y sufrimiento. all kinds of pains and weakness and suffering. Mateo también elabora y dice que los que tenían epilepsia. Matthew elaborates and also those with epilepsy. La Reina Valera tiene la palabra lunáticos. The Reina Valera version has lunatics. Venía de el primer siglo la palabra lunático para hablar de los que tenían epilepsia. Lunatic was the word that the person who used to describe those with epilepsy. Algunos pensaban que era una enfermedad o una opresión debida a la luna. Some thought that it was because of the moon that this illness occurred. Y de ahí vino esa palabra lunático. And that is where the word came from. Pero en el capítulo 17 vemos que se refiere a alguien que sufre de epilepsia, alguien que cae al fuego. But in chapter 17 it says that it was when someone who suffered from epilepsy. Tristemente me ha tocado ver a mi propio hermano de carne sufrir por la epilepsia y es algo muy grave observar. Sadly, I have had to see my own brother go through epilepsy, and it's very sad to see. Y aquí ellos vienen al Señor Jesucristo y quedan completamente restaurados. And here they come to Jesus Christ and they are completely restored. También se refiere a aquellos que tienen trastornos mentales. It refers to also those that have mental illness. Nos dice que los demonizados, el texto en el versículo 23, en particular el versículo 24, And even those that are demonic, they're demonized, especially here in verse 1. los endemoniados. Those who were demon-possessed. Esto significa que algunas enfermedades, no todas, It means that some physical illness, not all of esto es importante, algunas, no todas, it's important, some of it's not all of las escrituras nos enseñan que algunas enfermedades y situaciones mentales y físicos y trastornos mentales fueron directamente como resultado de influencia y obra demoníaca. It means that some of these physical diseases and illnesses were disorders directly coming from the influence. Esto es el punto en Mateo resaltar, y los endemoniados. And this is why Matthew makes a point to say that these demon-possessed, No todos, pero algunos era por influencia demoníaca. not all, but some were influenced. Vamos a ver esto en el capítulo 17, donde un padre trae al hijo a sus discípulos y esto viene por causa demoníaca, el que sufre de epilepsia. And we see it in chapter 17 that the father who brings the young son to him. Pero de nuevo, no es siempre la situación. And he has epilepsy, but this is not always the case. Pero el punto que Mateo está resaltando enfáticamente en estos textos, But the point that Matthew is unequivocally making está expresando de manera inequívoca y enfática aquí, es que no había absolutamente ninguna enfermedad o ningún demonio que podía interrumpir o causar obstáculo en el camino del Señor Jesús cuando Él tocó esta tierra. that Matthew is unequivocally and ethically making clear is that absolutely no disease or demon that could stand in his way when he was here on the earth. Mateo 17, después de la transfiguración, cuando sus discípulos no podían echar fuera demonio, Matthew 17 after the transfiguration where those who were casting out demons. el Padre viene y le dice, trae mi hijo a tus discípulos y no pudieron ayudarle. The father brings the son and he says that your disciples could not take out demons from him. No fue ningún obstáculo para el Señor Jesús. No obstacle for the Lord Jesus Christ. Tenían miedo los demonios de Él. Demons were fearful of him. Los endemoniados que se encontraban en la tumba declaraban al ver al Señor Jesucristo. Those who were demon-possessed and the Jews declared to see Jesus Christ. En el capítulo 8 de Mateo, In chapter 8 of Matthew, oh Hijo del Hombre, ¿has venido atormentados antes del día? O Son of Man, you come to torment us before the day. Jesús se para solo en cuestión de la sanidad que Él hizo en su día. Jesus himself is the only one that was able to heal those in his time. Como señala el amado Warren Wiersbe, Like Warren Wiersbe points out, Mateo fue bastante claro en que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia que Él enfrentaba. Matthew is quite clear that Jesus healed all manner of
No hubo caso demasiado difícil para él. There was no case too difficult for him. Me encanta cómo lo resume el amado B.B. Warfield. I like how B.B. Warfield summarized it. Dice, la enfermedad y la muerte deben de haber sido casi eliminados durante esta breve temporada de Jesús caminando la región de Galilea. Disease and death must have been almost eliminated from the time that Jesus was on the earth. Cuando nuestro Señor descendió a la tierra, atrajo el cielo con Él. When our Lord came down to earth, he drew heaven with him. Las señales que acompañaron su ministerio no fueron más que las nubes de gloria que Él trajo del cielo, que es su hogar. The signs which accompanied his ministry were but the train of cloud of glory which he brought from heaven. El número de los milagros que Él obró puede fácilmente subestimarse. Which is the number of the miracles which he wrought may easily be underrated. Por hecho, el evangelista Juan al final de su evangelio dice que si escribieran los hechos del Señor Jesucristo, no hubiera suficientes libros para hablar de ellos. And when John speaks, he says that the miracles that Jesus did, if they continue writing them in books, there would not be enough. Warfield sigue hablando diciendo, Warfield continues saying, se ha dicho que en efecto el destero, la enfermedad y la muerte de Palestina durante los 3 años de su ministerio it has been said that in effect he banished disease and death from Palestine for the 3 years of his ministry. un toque del borde de su manto que él vestía podía sanar a países enteros de su dolor. One touch of the hem of his garment that he wore could heal whole countries of their pain. Un toque de Jesús de su mano podría restaurar cualquier vida. One touch of his hand could restore life. Estos son buenos resúmenes de lo que Mateo nos está enseñando This is a good summary of what Matthew is teaching. y lo que vemos en el versículo 23 al 25 And what we're seeing in verses 23 es absolutamente increíble intentar de captarlo. it's absolutely amazing to understand. Pero Jesús de Nazaret, este hombre que caminaba toda Galilea predicando y enseñando, Jesus of Nazareth walked all of Galilee teaching and preaching. trajo una muestra del reino de los cielos con su poder justo en todo lugar que él estaba. The taste of the heavenly kingdom to right out of there. Mateo 12, 28, Matthew 12:28. Jesucristo dijo, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesus says, but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Esto nos lleva a otro punto. This brings us to another point. Nunca más se ha visto cosa semejante en Israel. Never again has been seen in the land of Israel such as this. Eso es lo que Mateo quiere que veamos. That's what Matthew wants us to see. Vemos esto, voltee al capítulo 9, versículo 33. Let's return to chapter 9, verse 33. Capítulo 9, versículo 33. Mire lo que nos testifica la palabra inerrante, infalible. In chapter 9, verse 33, we see here the infallible word, the inerrant word of God. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. And when the demon was cast out, the mute spoke. Y la gente se maravillaba. Esa es la palabra que se repitió después del Sermón del Monte. And the multitudes marveled. We see this word was Y decía, mouth. nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Saying, it was never seen like this in Israel. ¿Qué es lo que Mateo quiere que veamos en todo esto? What does Matthew want us to see throughout this? No tome mi palabra. Don't take my word. Mateo nos está enseñando. Matthew was teaching. Nadie ha enseñado como este hombre. No one has ever taught like this. Nadie tiene su autoridad cuando él enseña y predica. No one has the authority like he Y nadie jamás ha hecho los milagros que él ha hecho. and no one has ever done the miracles that he Las luces de faro están puestas en la persona del Señor Jesucristo. The spotlights are placed on the person of Jesus Christ. Esto nos lleva a nuestra segunda meta. This brings us to our second goal. ¿Cuál es la meta y el objetivo de la autoritaria divina enseñanza, predicación y sanidades de Jesús? What is the goal that we're seeing here? That the miraculous teachings and works of Jesus Christ. ¿Qué es lo que Mateo quiere que veamos y entendamos a ver la exclusividad de su poder y su autoridad? What does Matthew want us to see in this
¿Qué es lo que Dios Padre, por medio de darle este poder en la tierra como Dios hombre, quiere que veamos y entendamos en su poder y exclusividad? What has God the Father done that way we can see the exclusivity of His Son? La respuesta, The response is, esto testifica que Jesús es quien dijo ser. this testifies that Jesus has said who He is. La respuesta y la meta y el objetivo The response and the goal de la enseñanza autoritaria y divina de Jesús, of the divine and authoritative works of Jesus, de la predicación y la autoritaria y divina de Jesús, of the preaching and the divine authority, de los milagros singular, distintos, autoritarios y divinos de Jesús. of the miraculous signs, the authoritative and the divine that Jesus had done. Es testificar de lo que Mateo nos ha dicho desde el principio de Mateo capítulo 1. Is to testify what Matthew has told us in chapter 1. Jesús Jesus es el descendiente de David, is the descendant of David, el hijo de David que se sienta en su trono y hereda toda la tierra. the son of David who sits on the throne and inherits all the earth. Jesús, Jesus, Jesús es el juez de las naciones, Jesus is the judge of all the nations. el que por la razón que vienen los magos del oriente al escuchar lo que se le enseñó por Daniel en Babilonia y se postran a adorar a Jesús. The reason why the Magi come from Babylon and from the Orient and come to worship. Jesús es quien el Padre afirmó, quien Él dijo ser. Jesus is the one who the Father affirmed that He is. El verbo hecho carne, The Word made flesh. Emmanuel, Emmanuel. Dios con nosotros. God is with us. Quien tiene autoridad The one who has authority para perdonar a sus enemigos, to forgive His enemies a pecadores. of their sins. Cuando veamos los milagros, When we see the miracle, debemos ver credenciales celestiales we should see celestial credentials del gobierno que se le ha entregado a Jesús el Nazareno of the government that has been given to Jesus of Nazareth para gobernar toda la tierra, to govern all the earth, conquistar todas las obras de Satanás conquering all the works of Satan, y restaurar todo lo que hemos perdido por nuestro pecado en el jardín. and to restore everything that we lost in our sin in the garden. Lo que perdimos por el primer hombre, What we lost from the first man, vemos restaurado por el segundo hombre superior, we see it restored by the superior man, el Hijo de Dios. the Son of God. Este es el punto de los milagros. This is the point of the miracle. No solamente para demostrar la compasión de Dios hacia un mundo caído, Not only to show the compassion of a fallen world, sino que el mundo caído venga al que perdona pecados. but the fallen world come to the one who forgives sin. No me cree a mí. Don't believe me? Escuche Mateo. Listen to Matthew. Voltea al capítulo 9 de Mateo. Turn to chapter 9 of Matthew. Un testimonio histórico que usted seguramente como estudiante de la palabra rápidamente se va a recordar. A historical testimony that you as a student of the Bible can remember. Le traen a un hombre paralítico en los primeros versículos. They bring a paralytic man in the first couple of verses. El hombre paralítico, como hemos escuchado en los otros evangelios, esto fue un obstáculo porque lo tienen que traer por el techo. Había multitudes alrededor del maestro. The paralytic man was referred up and throughout the Gospels had difficulty to get there since he had to be lowered from the roof down. Cuando finalmente presentan a este paralítico ante el Señor Jesucristo, When they present him before Lord Jesus Christ, el versículo 2 no lo sana. verse 2, he doesn't heal him. Y que para mí por primera vista se ve algo extraño. And for the first time, you think it's odd. Pues, ¿qué no hicieron todo esto para que lo sanara? Did they not do all this for him to get healed? Jesús quiere enseñarnos el punto de las sanidades. Jesus wants to teach us the point of the healing. Cuando Él lo ve, no lo sana, sino en el versículo 2 le dice, ten ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. When Jesus sees the paralytic man in verse 2, he says, Son, be of good cheer, your sins are forgiven. Al escuchar esto, And to hear this, Al escuchar esto, los líderes religiosos murmuran en sus corazones contra Jesús. hearing this, the religious leaders murmur against Jesus. ¿Quién es este hombre? Este hombre blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Who is this man? This man blasphemes. Only God can forgive sins. Eso es cierto. That's
Solo Dios puede perdonar pecados. Only God can forgive sins. Lo que pierden de vista es que tienen al Dios hombre en medio de ellos. But they lost sight because they had God, the man that was there among them. Usted se recuerda del testimonio de los evangelios. Remember the testimony of the gospel. Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, Jesus, what was knowing was in their hearts. ¿recuerda lo que les dice a continuación? Do you remember what he says afterwards? Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, versículo 6, Jesús le responde, capítulo 9, versículo 6. Ponga ojos en el texto. Jesus, knowing their thoughts, he says in chapter 9, verse 6, Para que sepáis, that you may know, para que entiendas, that you may understand, para que captes, to understand, para que veas, comprendas to see que el Hijo del Hombre, eso es Jesús, that the Son of Man, Jesus, el Hijo del Hombre, el que tiene poder para juzgar, Jesus, the Son of Man, has power to bring judgment. para que comprendas que el Hijo del Hombre tiene autoridad, For you to understand that the Son of Man has authority, poder, power, jurisdicción, jurisdiction, el derecho divino the divine right en la tierra para perdonar los pecados. on the earth to forgive sins. Le dijo al paralítico, He told the paralytic, levántate, arise, toma tu camilla y vete a tu casa. take up your bed and go to your house. El hombre se levanta, The man rises up, toma su camillo takes his bed, y se va a su casa. and goes to his house. Esta es una ilustración de sermón que ningún otro predicador en toda la historia humana ha podido dar en cualquier otro sermón. This is an illustration of a sermon that no other person can give. ¿Y cuál es el mensaje que debemos de entender cuando se levanta el paralítico? And what is the message that we have to understand when the paralytic man rises up? Jesús sana, Jesus healed. sí, Yes. pero ¿cuál es el mensaje superior? What is the superior message? Jesús tiene autoridad de Dios en la tierra para perdonar a pecadores. Jesus has authority from God on the earth to forgive sinners. Ese es el punto de las señales que hacía Jesús, acuerdo a las Escrituras. That's the point of throughout the scripture we see. Jesús puede revertir los efectos del pecado. Jesus can reverse the effects of sin. ¿Por qué han llegado a este mundo caído? Why has this fallen world come to? ¿Cómo llegó a esta tierra, cual Dios dijo que todo lo que Él hizo fue bueno? How did it come to this world when God had said everything He made was good? ¿Cómo llegó la maldición a la tierra? How did the curse come to ¿Cómo llegó la muerte a la tierra? How did death come to the earth? ¿Cómo llegó los cánceres a la tierra? How did cancer come to the earth? Solo hay una respuesta a esas preguntas. There's only one response. Y no se la culpen a Dios. And no, you cannot blame God. El hombre rebeló en contra del gobierno de Dios. Man rebelled over the kingdom of No voy a hacer lo que tú me dices. I will not do what you Y desde ese día entró el pecado por medio de Adán y esto es lo que deseamos. And since that day, sin has entered the world through Adam, and that is what we desire. Cuando vemos los milagros, vemos que Jesús, el hombre superior, el Dios hombre, puede revertir los efectos del pecado. When we see the works, we see that God can reverse the sin. ¿Y por qué lo puede hacer? And why can we do this? Porque Él ha venido a destruir las obras del diablo. He has come to destroy the works of the devil. Porque Él ha venido a perdonar a su pueblo. He has come to forgive his people. Y lo hará en la cruz. He did so on the cross. Mateo nos dirá cómo Él va a perdonar a su pueblo. Matthew will tell us how he'll forgive his Nos va a decir con ilustración vívida e histórica. He'll say with vivid and historical illustration. Nos dirá de sus gotas que caen como sangre en el jardín de Getsemaní. He'll tell us the drops that fall like blood in the garden of Gethsemane. Cuando Él va a tomar la copa de la ira de Dios sobre Él mismo. Or he will take the cup of wrath of God upon him. Nos dirá que los clavos que van a perforar sus manos y sus pies. The nails that will pierce his hands and his feet. La corona de espinos que será puesta sobre su cabeza. The crown of thorns that is placed upon his head. Todo por medio de Él tomar la culpa de su pueblo. All for him. El castigo de su pueblo. The guilt of his people. La vergüenza de su pueblo. The shame of his people. Para que su pueblo pueda ser limpio ante Dios. So that his people may be clean before God.
justificado ante Dios, reconciliado con el Dios que han ofendido. reconciled to the God they had offended. Y el Padre lo ha resucitado en poder. And the Father has resurrected him in power. Mateo quiere que veamos a Jesús, Matthew wants veamos el poder que se le ha dado para revertir los efectos del pecado por medio de perdonar a los pecadores. us to see the power that he has to forgive sinners. Debemos ver la autoritaria divina enseñanza y predicación y sanidades de Jesús We should see the authority and forgiveness of Jesus. como una corona que solo el Mesías se puede poner. Like a crown that only the Messiah can place. Nadie más tiene el derecho ni la herencia para poder ponerla, No one has the right nor the inheritance to put it on. pero solo uno puede ponerse la corona mesiánica. Only one can put on the crown. Y por medio de cada milagro que Él hizo en el primer siglo, And through every miracle he did in the first, esa corona fue puesta una y otra vez sobre la persona de Jesús el Nazareno. that crown was placed once over and over again on the head of Jesus. Hendrickson da un buen resumen del propósito de su predicación, enseñanza y los milagros del Señor Jesús. Hendrickson speaks of the preaching of Jesus. Los milagros de sanidad de Cristo tienen un significado triple. The healing of Jesus have a triple significance. Ellos confirman su mensaje, el mensaje de Jesús. They confirm the message of Jesus. Demuestran que Él era en verdad el Mesías, el Cristo de las profecías de las Escrituras. It shows that he truly was the Messiah that was prophesied of in Scripture. Y demuestran que en cierto sentido el reino y el poder de los cielos ya estaba en medio de ellos. And it speaks to the kingdom of God that was already in their midst. ¿Se recuerda cuando Juan el Bautista es arrestado? Do you remember when John the Baptist is arrested? Y él hace una pregunta muy curiosa a sus discípulos. And he asks a curious question to his disciples. Dice, ve a Jesús He says, go to Jesus y dile si Él es el que ha sido prometido venir o debemos de esperar a otro. and ask if he is the one that we have waited for, should we wait for another? Los discípulos de Juan van corriendo hacia el maestro. The disciples of John run to the teacher. Mateo 11:13. Matthew 11:13. ¿Eres tú el que ha de venir o buscaremos a otro? Is he the one who has come, or do we await another? Jesús le respondió, Jesus responded, id y hacedle saber a Juan go and let John know lo que oís y lo que veéis. what you have heard and what you have seen. Los ciegos ven, Blind see, los cojos andan, those that could not walk plain. los leprosos quedan limpios, The lepers are clean, los sordos oyen, those who cannot hear, los muertos resucitan and the dead resurrect. y a los pobres se les anuncia el Evangelio. And the good news is proclaimed to the poor. Los señales del Señor Jesucristo en el primer siglo no es una instrucción para que la iglesia vaya a intentar de duplicarlos. The signs of our Lord Jesus Christ in the first century does not mean that the church should duplicate. Esto no significa que Dios no puede y hace milagros, It does not mean that Jesus cannot do miracles, pero sí significa que lo que estamos viendo es exclusivo al Mesías. but it does mean that what we're seeing is exclusively only Jamás se va a ver esto hasta que el Señor regrese de nuevo. never again will we see it. Pero a veces en la gran compasión de Dios Sometimes in the great nos da pruebas del cielo. He gives us pieces of heaven. Todo para apuntarnos de nuevo al que perdona pecados. All to point again to the one who forgives. Todo para resaltar el poderoso evangelio de Dios en su amado Hijo Jesús. All to highlight the powerful gospel and His Son, Jesus Christ. Las instrucciones que vemos aquí no son para que la iglesia se haga sanadores, The instruction that we see here is not for the church to be made healed, sino que proclamen a Jesucristo que perdona pecados y que un día sanará a toda enfermedad y eliminará la muerte de esta tierra. but to proclaim Jesus and to remember that death shall be gone from this earth. Y que mientras esperamos en un tiempo doloroso y de aflicción y tribulación, And that while we await a time that is painful and a time of utter sigamos confiando en Él que ha prometido un día de completa sanación. let us continue to trust in Him. Apocalipsis 21:1, solo escuche.
el Mesías en su regreso glorioso a la tierra. the Messiah and the Lord's return to the earth. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, For us a new heaven and a new earth. porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Y oí una gran voz del cielo que decía: And I heard a loud voice from heaven. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, Look, God's dwelling place is down among the people, y Él morará con ellos, and He will dwell. y ellos serán su pueblo, They will be His people, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. and God Himself will be with them and be their God. El reino vendrá de nuevo en toda la tierra, Kingdom is once again. y Jesucristo tocará esta tierra y todo se lo va a entregar a Él. Y Él va a revertir los efectos del pecado en su totalidad. Versículo 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cuál es la meta del resumen de su autoritaria y divina enseñanza, predicación y sanidades del Señor Jesús? What is the goal and the authority of Jesus? Mateo quiere que veamos la supremacía y el poder del Nazareno Jesucristo, Matthew wants us to see the authority and supremacy of the Nazarene. y que mientras lo seguimos y lo esperamos en un mundo caído de pecado y sufrimientos, And when we follow Him in a time of pain and of suffering, mientras cargamos nuestra cruz diariamente, while we carry our crowns, mientras Pedro será crucificado, while Peter was crucified, mientras los apóstoles serán puestos a muerte, while the apostles were put to death, que sigamos confiando en el que tiene toda autoridad y ha prometido restaurar todas las cosas en su venida mesiánica. and we continue to trust the one who has all authority and all power. Este es el mensaje de ánimo para la iglesia. This is the message of encouragement to the church. You might not be healed here. Quizás no va a estar sanado aquí. And in fact, you'll die here. Puedes morir aquí. Everyone that he healed Cada persona que died in the first century. murió en el primer siglo. But Jesus Pero Jesús has promised ha prometido to those he has forgiven a los que Él ha perdonado that there will be a day where there will never be death que again. vendrá un día que no va a tener muerte, Will there never be suffering again? que no van a sufrir más, Will there never be another tear of pain again? que ninguna lágrima más de dolor, Because his son will reign porque su Hijo reinará. and sin will be eradicated from this earth. Será destruido de la tierra. So trust him, Confía en Él. love him Ama until he returns. hasta que venga. Para terminar, Finish. nuestro tercer punto, Our third point. el alcance y la extensión de la enseñanza y la predicación y el ministerio de la sanación de Jesús. The reaching and teaching power of Jesus Christ. Si tuviera una pluma o algo para circular, If I had a pen to circle, circulara la palabra Galilea en el versículo 23. circle the word Galilee, verse 23, Recorría toda Galilea. or he went over all of Galilee. Luego en el versículo 24 del capítulo 4 de Mateo, And then in verse 24, difundió su fama por circular toda Siria. then his fame went through all of Syria and circled the word Syria. Luego el versículo 25 And then in verse 25, tomara de nuevo esa pluma I take that pen, y dice, le siguió mucha gente de Galilea. where he received great multitudes
de Decápolis, from Decapolis, a las 10 ciudades alrededor de Galilea, the 10 cities around Galilee, de Jerusalén, Jerusalem, y circular a Judea y del otro lado del Jordán. and circled Judea and beyond the Jordan. Lo que debemos de entender de este texto es el lugar donde caminó nuestro Señor Jesucristo a traer el reino de poder y el mensaje de perdón de pecados. We need to understand that this is where Jesus went to give the good news and to declare. Y Mateo nos dice en el versículo 23 que fue a las sinagogas. And Matthew tells us in verse 23 that he went to the synagogue. Este es un recordatorio que vino a la casa de Israel, This is a reminder that he went to the house of Israel, donde se enseñaba la ley mosaica y se predicaba esperando el Mesías. where the Mosaic law was taught and the Messiah was awaited for. Y luego dice que fue a Siria, su fama se descendió hasta Siria. And then his fame went throughout all Syria. Esto es muy significativo, This is very significant porque en el día de Jesús Siria estaba lleno de gentiles, because in the day of Jesus, Syria was full of Gentiles, los paganos en cual los judíos no querían ni siquiera comer. pagans in which even the Jewish people did not want to eat. Y cuando se difundió su fama por toda Siria y trajeron sus enfermos y trajeron sus oyentes, Jesús los sanó también a ellos. And when his fame went throughout all Syria, Jesus came and healed them. Y luego en el versículo 25, And then in verse 25, cuando leemos de nuevo, Galilea, Decápolis, todas las ciudades llenas de gentiles alrededor del mar de Galilea. what we see here in verse 25, where it's Galilee and Decapolis, we see that there were many cities of Gentiles, En Jerusalén, en Judea y al otro lado del Jordán. Judea and beyond the Jordan. Esta es la manera para decir Jesús trajo su perdón de pecados y su reino a aquellos que eran parte del pueblo, escuchando sus noticias. Because he said that Jesus brought his message to all those who were able to hear, Los que eran de su familia y su parentela, those who were of his lineage and his, cual necesitan el perdón de pecados. those who needed forgiveness of sins. Y también los trajo a los gentiles y los paganos, que también necesitan perdón de pecados. And he also brought it to those, the Gentiles and those who were pagans. Él no mostró acepción de personas en su compasión. He did not make an exception to anyone who needed compassion. Él no demostró excepción de personas en su misericordia. He did not show an exception of people who needed his mercy. Él no enseñó excepción de personas en su predicación. He did not show an exception of people in his preaching. Él no enseñó excepción de personas en su perdón. He did not show an exception of people in his forgiveness. Me recuerdo que años atrás I remember that many years ago, tuve una entrevista con un monje que estaba al lado del edificio de Waller Road. I had an interview with one who was next to the building on Waller Road. Le quería hacer preguntas acerca de su fe And I wanted to ask him about his faith y buscar una oportunidad de compartir el evangelio con él. and to share the gospel with him. Me mencionó acerca de sus creencias. He mentioned his beliefs Al final, y no solamente al final, sino entre nuestra conversación, at the end, but not only at the end, but throughout our conversation. le decía, ¿y qué es tu entendimiento del cristianismo? And I asked him, well, what's your understanding of Christianity? Y cada vez que le hacía la pregunta, él como que se molestaba un poco. And every time I asked him, he got a little bit annoyed. Me decía, yo no soy cristiano, ¿para qué me haces esas preguntas? Yo soy monje. I'm not a Christian. Why are you asking me these questions? Hazme preguntas de lo que es mi religión. Ask me questions of what my religion is. Hacía más preguntas. And I would ask questions. Al final, At the end, le dije, I said, ¿me puedes contestar lo que tu entendimiento es del cristianismo? could you give me a response of how you understand what Christianity is? Y con un poco de enojo, With a bit of anger, me dijo, he said, el Cristo solo vino para los judíos. Christ only came for the Jewish people. Ese cristianismo solamente es para los judíos. Él no vino para mí. Christianity is only for the Jewish people. He didn't come for me. Al escuchar eso, mi corazón se quebrantó. To hear this, my heart broke. Le dije, amigo, I said, friend, no has leído los evangelios. you haven't read the gospel. Jesucristo vino a los judíos y a los gentiles. Jesus Christ came for the Jewish people, but for the Gentiles also. Los magos que vinieron del oriente no fueron rechazados por el Mesías que Dios ha enviado. The Magi from the Orient were not rejected from the Messiah that came. Cada pecador que viene a Él, Every sinner who comes to him, no importa tu descendencia, doesn't matter your sin, no importa tu historia de trasfondo, doesn't
No importa los pecados que has cometido. It does not matter the sins that you've done. Jesús no enseña excepción de personas en su perdón. Jesus does not teach an exception to people. Cada pecador que viene a Él Every sinner that comes to him y clama al nombre de Jesucristo, cries out the name of Jesus Christ. gentiles como nosotros, Gentiles like us. recibirá el perdón divino del Padre por medio de su glorioso Hijo Jesús. We get the divine forgiveness through the Son Jesus Christ. Este pasaje This passage está aquí para los cristianos que sigan siendo maravillados por nuestro Señor. is here for the Christians that continuously marvel. Sigue siendo maravillado de tu Salvador, Continue to be marveled by your Savior que tiene el poder para restaurar todas las cosas. that has the power to restore all things. No sé quién tiene que escuchar esto, I don't know who has to hear it, pero la compasión que Jesucristo demostró en sanar a muchos débiles but the compassion that Jesus had to heal all those that were weak sigue siendo el corazón compasivo de Dios para los que se encuentran débil hoy. to continue to be the passion of her that is for those who are found weak today. He is still compassionate. Él todavía tiene compasión. Segundo, Secondly, este pasaje también está aquí para confrontar el escéptico. the passages here also confront the skeptic, Seas adulto o joven, whether you be an adult el incrédulo. Este pasaje está aquí para confrontarte. This is to confront you. Son testimonios innumerables There are numerous testimonies que hemos considerado hoy we consider today por su predicación, enseñanza y sus milagros innumerables, by the teaching and the preaching that is innumerable que confrontan a cada persona que no ha doblado la rodilla en sumisión a Jesucristo. to confront every person who's not bent the knee to Jesus Christ. Incrédulo, To the unbeliever, ve la autoridad de Jesús. see the authority. Ve la autoridad y la soberanía y el poder que se le ha entregado al Hijo del Hombre. See the authority and the sovereignty that is given to the Son of God. Escucha la autoridad en sus enseñanzas, hablando las mismas palabras de Dios Padre. Listen to the authority that is given through God the Father. Escucha la voz de Dios cuando predica. Listen to the voice of God while preaching. He aquí sus milagros misericordiosos, las obras de sus manos. Here is the works of his hands that are Incrédulo, nunca nadie más habló como Él. unbeliever. No one else spoke like him. Incrédulo, nadie jamás hizo los milagros, señales que Él hizo en la forma en que los hizo. Unbeliever. No one else did the miracles like he did. Todos los cielos y la tierra y la resurrección de Jesús entre los muertos te están dando testimonio hoy All the heavens and the earth and the resurrection of Jesus Christ, they are giving de quién es Jesús. showing me Él es Cristo, Él es Señor, he is the Lord, Él es juez. he is judge. Si no lo recibes hoy como Salvador, If you do not receive him today as your Savior, en humildad te doy la advertencia que lo conocerás como tu juez. in humbleness, I give you this warning. You will meet him as a judge. Pero ¿por qué vas a morir en tus pecados, oh pecador? But why will you die in your sins? ¿Por qué permites que tu soberbia y arrogancia y autonomía sigan oponiéndose a Jesucristo? Why do you allow your pride and arrogant autonomy to oppose you? ¿Por qué no besar las manos que fueron traspasadas por nuestros pecados? Why not kiss his pierced hands that were pierced for your sin? ¿Por qué no bajar nuestros rostros a sus pies que fueron perforados para recibir nuestra vergüenza y nuestra culpa? Why not bow our heads down to his pierced feet? Este mensaje es para llamar a responder al que no ha puesto fe en Él. This message is a call to response for those who not place their faith in him. Y finalmente, And finally, este mensaje también es un recordatorio de nuestro trabajo como iglesia. this passage is a reminder for us as our work as a church. La congregación que sigue a Jesucristo The congregation that follows Jesus, será caracterizada por tres cosas: let it be categorized by three things. por la enseñanza humilde y la explicación del reino de los cielos, For the humble explanation and teaching of the kingdom of heaven. por la predicación que llama a pecadores a arrepentimiento y fe en Jesucristo. The preaching to those who repent to the kingdom of God. Será caracterizada por ambas sin disminuir una. Let it be categorized by two. I'm missing one.
y con el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo sin disminuir el mensaje. and the teaching, the preaching of the Lord Jesus Christ about the ministry. No inventes estrategias. Do not invent strategies. Esto es lo que el Señor se nos ha encomendado. This is what the Lord has commanded us. La iglesia será caracterizada por enseñanza y predicación That the church be categorized by teaching and preaching, y será caracterizada por la compasión que Jesucristo demostró en sus señales milagrosas. and to be categorized by the compassion that Jesus did as well. A veces el Padre, para la exaltación del Hijo, dará una prueba del cielo. Sometimes the Father, through the For the exaltation of the Son, dará una prueba del cielo. shall give a testimony, Y permitirá que alguien que esté en sufrimiento permita una prueba de sanidad. and allow someone who is suffering to have a piece of healing. Para la exaltación de Jesucristo, For the exaltation of el Padre nos dará en esta era, en ocasiones, oportunidades para que el endemoniado quede completamente liberado por medio del Evangelio de Jesucristo. that the Father will do this to the one that is demon-possessed, to be able to exalt His Son, Jesus Christ. Pero Él sí llama a la iglesia But He calls a que demuestre compasión por medio de diversidad de ministerios. show compassion in adversity in different ministries. La iglesia será reconocida y caracterizada por pecadores perdonados que demuestran compasión práctico, no haciendo acepción de personas. But the church shall be known for compassion, by not making an exception of people. Compartirá el reino, They will hold the kingdom. compartirá la enseñanza de Jesús, They will share the kingdom, they will share it. proclamará la predicación de Jesús They are proclaimed the teachings of Jesus, y demostrará la compasión de Jesús. and they'll show compassion of Jesus. Oremos juntos. Let us pray. Padre, Father, pedimos que tu Hijo sea exaltado mediante la enseñanza de tu palabra a tu iglesia. we ask that you shall be exalted in the preaching of the church. Que tu Espíritu Santo traiga mucho fruto digno de arrepentimiento en medio de tu grey. That your Spirit, the Holy Spirit of God, bring repentance. Ayúdame y ayúdanos a crecer en santidad y en fe en tu amado Hijo, Help us grow in holiness and faith for your beloved Son. a seguir maravillándonos de su poder, To continue to be marveled by His power. seguir maravillándonos de el Señor en quien nos has traído a servir, And remind us of who you brought us to serve. maravillándonos de la compasión y la paciencia que Él tiene con nosotros. So marvelous of the compassion and patience that He has. Que seamos caracterizados como adoradores que adoran en espíritu y en verdad, That we may be characterized as those who praise in spirit, proclamando y cantando las alabanzas del Señor Jesucristo. proclaiming and singing the hymns of our Lord Jesus Christ. Pedimos todo esto para la alabanza suprema de tu nombre. We ask these things in His supreme glory. Y la iglesia dice amén.